Buenas noches, hermanos y amigos, nuevamente desde la bella ciudad de Medellín, Colombia, una vez más reunidos para glorificar, para exaltar el nombre de nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesucristo. Damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que en este momento se conectan y aquellos que más adelante también estarán escuchando o viendo el mensaje de la palabra del Señor. Amado Dios, Padre, Dios bueno, Dios misericordioso, en el nombre de Jesús, Señor del cielo, te damos gracias, Señor amado, en esta noche, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran bondad, oh Padre del cielo, porque tú eres bueno, Señor, porque tú te mueves, Señor amado, en nuestras vidas, porque tú siempre tienes cuidado, Señor, de cada uno de nosotros. Has tenido cuidado, Señor, de nuestras familias. Nos has pastoreado, Señor, y lo has hecho, Señor, en tu amor. Como dice, Señor, el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nos has guardado, Señor, nos has provisto. Nos has guardado, Señor, de tantas cosas, de peligros, de enfermedades. Nos has provisto alimento. Nos has provisto también, Señor, tu presencia. Gracias, Padre. Gracias estamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Ahí donde tú estás, qué bueno que miremos o que abras la palabra de Dios en el Salmo 139. Y vamos a leer algunos versículos de este precioso Salmo. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y noten este versículo: ¿a dónde iré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirás tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Qué lindo. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué maravillosa palabra. Qué maravillosa palabra para cada uno de nosotros. Y en esta noche quiero que nos unamos y que pidamos al Dios eterno, al Dios glorioso, en esta preciosa noche, por la familia en Bangladesh, país a un lado de la India, por el hermano Brosendo Nat Roy y su esposa Juliana, por sus hijos Ariyan y su hija Albina, para que sea Dios glorificándose en sus vidas en esta noche, para que sea Dios glorificándose en esta familia en Bangladesh, y que sea Dios tocando sus corazones, y que sea Dios permitiendo que en aquel lugar, en aquel país, al otro extremo de donde nosotros estamos, sea Dios haciendo su obra perfecta, sea Dios llevando allí a aquel lugar servidores con un corazón dispuesto para sembrar obra allí en Bangladesh. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por Brosendo Nat Roy, para que sea, Señor amado, tu presencia, Señor, en su vida, para que sea, Señor, tu conocimiento, que haya en él el conocimiento del unigénito Hijo de Dios, en su familia, en su esposa, en sus hijos,
Padre, que sea tu presencia, Señor, coronando sus vidas, Padre, de gracia, de infinita misericordia, Padre. Que este hombre, Señor, que trabaja, Señor, allí en el gobierno de Bangladesh, oh Dios del cielo, a través del Señor, miles y miles, Señor, lleguen al conocimiento del unigénito Hijo de Dios, de Jesucristo. Padre, también oramos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ponemos, Señor, la vida, Dios mío, de Juan David Londoño, Padre, en el nombre de Jesús. Seas tú, Señor, tocando, Señor, su vida. Seas tú, Señor, ministrando, Señor, a su corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por Mauricio Giraldo, Señor, por su familia, Padre. Oh, bendito Dios, tú eres un Dios bueno. Sabemos, Señor, y tú sabes, Señor, de qué necesidad tenemos. Tú sabes, Señor, qué necesidad tiene, Señor Mauricio, Padre. Bendito Dios, oramos, Dios mío, por Albert Ruiz, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a este joven, Padre. Glorifícate, Padre eterno, Señor del cielo. Llena, Señor, su corazón, Señor, de tu presencia, Padre. Oramos, Dios mío, por Andrés Arango, Dios eterno, Padre soberano. Toca la vida, Señor, de Andrés, Padre. Llena, Señor, su corazón, Señor, todos los vacíos, Señor, que hay en su corazón, Señor. La soledad que hay en su vida, en su corazón, Señor. Seas tú, bendito Dios, llenando, Señor, su vida, Señor. Seas tú, bendito Dios, ese compañero fiel en la vida, Señor, de Andrés Arango, Padre. Bendito Dios, también oramos por Juan Bautista, Señor, por su esposa María, por su familia, bendito Rey. Padre, glorifícate, Dios eterno, Señor, en su vida, en su casa. Señor amado, abre puertas de bendición para su vida. Abre puertas de bendición, Dios mío, para su casa, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por Sergio Andrés Flores Bedoya, Padre del cielo, bendito Rey, glorifícate, Padre eterno, en su vida. Glorifícate, Dios eterno, Señor, en su casa, Padre. Enamórale, Señor, de ti, Padre amado. Padre, oramos, Dios mío, por William Córdoba, Señor. Sea tu nombre glorificado, Señor, en la vida, Señor, de William Córdoba, su casa, Padre, su esposa María, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre, glorifícate, Señor, en este varón, Padre. Oramos, Dios mío, por Jackson y su esposa, oh bendito Rey, Padre. Tú les conoces, Señor. Oramos, Dios mío, para que sea tu, Señor, abriendo puertas de bendición, Señor, sobre su casa, Padre. Oramos, Dios mío, por Juan Carlos Ríos, Dios mío, por la hermana Adriana, bendito Dios, Padre, tú les conoces. Señor, tú eres bueno y sabemos, Dios mío, que tú, Señor, te places, Señor, en la vida, Señor, de Juan Carlos, de su esposa Adriana, su casa, Padre. Bendito Rey, oramos, Padre, y ponemos delante de ti, Señor, a Miguel Otálvaro, bendito Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos para que seas tú, Señor, llevando, Señor, a su corazón la paz, Señor, la restauración tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate en su vida, glorifícate en su casa, en su esposa Dora, en sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Rey. Sea tu mano de poder, Señor, sobre estas familias, Padre, sobre estos hermanos. Ahora, Padre, te pedimos, Señor, por la familia Ramírez Montoya en Medellín, bendito Dios, Padre, oramos para que seas tú, Señor, obrando, Señor, en sus vidas, Dios mío. Seas tú manifestándote, Señor, a cada vida, Señor, a Harold, Dios mío, a Adamo, a Jaco, oh bendito Dios, en el nombre de Jesús, a Doña Amparo, Padre eterno, Padre, glorifícate, Señor, en sus vidas, en Doña Gloria, oh bendito Rey, Padre, glorifícate, Señor, y cada día más, Señor, llena el corazón de Gustavo Ramírez en Florida, Estados Unidos, de su familia, Padre, en el nombre de Jesús, Padre del cielo, glorifícate en su casa, oh bendito Dios, en sus hijos, Señor, en Sebastián, en Valentín, en Laura, oh Padre glorioso, glorifícate en sus vidas, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Señor, en mi casa, Padre. Toca, Señor, cada vida, toca a mi esposa, Señor. Oh, Señor, trae restauración física, Señor, a nuestras vidas, Padre. En mis hijos, Señor, glorifícate en sus vidas, Dios mío. En Natai, Señor, en Johan, en Emanuel, Padre. Oh, bendito Dios, tú eres bueno, Señor. Y sabemos, Señor, que tú haces conforme a tu voluntad. Y tu voluntad, Señor, es buena, agradable y perfecta, Padre. Oh, bendito Rey, queremos adorarte de corazón, Señor. Queremos glorificar tu santo nombre porque tú eres bueno, Señor. Y tú nos hiciste con ese propósito, Señor, que fuésemos hechos, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí donde estás, dispón tu corazón. Dispón tu corazón. Aleluya.
suficiente para cada uno de nosotros, Señor. Aleluya. Porque no hay nada como tu amor. Nadie puede amarme como tú nos has amado, Señor. Aleluya. Y esperanza fiel. Y esperanza fiel. En su amor confiamos. En su amor descanso confiamos. en él. Aleluya. En su amor confiamos. Aleluya. Tú eres digno de toda adoración, Jesús. Tú eres digno, oh mi Maestro. Digno de adoración. Aleluya. Como la aurora tu ser se ha convertido.
adorarte, Señor. Qué maravilloso, oh Jesús. Qué maravilloso es cantar a tu nombre. Aleluya. Qué linda es tu presencia. Aleluya. Qué lindo es poder cantar a tu nombre, Jesús. Aleluya. Te paseas majestuosamente cada vida. Te paseas, Espíritu Santo. Por eso te decimos, te adoramos. Te adoramos. Aleluya. Eres digno. Eres digno de toda adoración, Señor. Eres digno de toda alabanza. Eres digno, Jesús amado. Nadie como tú. Nadie como tú, oh Jesús. Aleluya. Nadie como tú. Digno de alabanza. Digno de adoración. Señor Jesucristo, gracias. Porque en ti, Señor, podemos descansar. Gracias, Señor. Porque en ti podemos, oh Jesús amado, descansar. Aleluya. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor, aleluya. En tu presencia podemos, Señor, descansar. Gracias. Gracias, oh mi Dios amado. Gracias, oh Rey del cielo. Ahora, mi estimado hermano y mi estimado amigo, siéntase cómodo en su casa y vamos a disfrutar de una palabra que es bastante confrontante para ti y para mí. Abre la palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo 1. Y quiero que leas conmigo el versículo 3 de Jonás, del capítulo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección del Espíritu Santo. Y dice así la gloriosa palabra de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando sus pasajes, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amado Dios, te pido, Padre precioso, que esta palabra que tú nos das en esta noche, Señor, sea una palabra que confronte, Señor, nuestras vidas. Sea una palabra que nos redarguya, oh Dios. Y que tu Espíritu Santo convenza a todo aquel que la escuche, Señor amado. Que tu Espíritu Santo sea quien nos ministre a través de esta palabra, para gloria y honra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy quiero tocar un tema que tiene que ver un 100% con lo que tú y yo hemos hecho o con lo que tú y yo hacemos. Y voy a predicar bajo el tema intentando lo imposible. Y sabemos que en muchas ocasiones, tanto usted como yo, cuando han venido algunas circunstancias, algunas cosas difíciles a nuestra vida, hemos intentado escapar de ciertas cosas. Pero hay dos cosas de las que el hombre jamás podría escapar. El hombre jamás puede escapar de su futuro. Y el hombre jamás podrá escapar
de Dios. Pero muchos de nosotros hemos cometido, digámoslo así, la torpeza, que creemos que podemos escapar de Dios. Tú podrás escapar de las autoridades. Muchos zampones han huido de la justicia, huyen por años. Pero hay un dicho que se dice, que la justicia cojea, pero llega. ¿Cuánto más la justicia de Dios te alcanzará donde vayas? Donde pretendamos nosotros escondernos, allí iría Dios. Entonces, ¿qué diremos a la ignorancia de Jonás? Hemos leído, volviendo al versículo, y Jonás se levantó para huir. Pero quiero leer desde el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, que vino palabra de Jehová, vino palabra de Dios. Y Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es decir, Dios le dio una orden a Jonás. Y hay algo que es muy claro para ti y para mí. A mí me han pasado algunos sucesos. Amigos pastores de otras partes me invitan y me han dicho, me han invitado desde la India para ir a predicar. Y la respuesta mía es, yo no puedo ir a un lugar si Dios no me envía. Pero si Dios me envía, yo tengo que ir. Me han invitado de muchos países. Y yo, la respuesta mía es, en mi emoción es que alegría. Pero donde yo no puedo ir a un lugar donde Dios no me envíe. Pero si Dios me dice, Alberto, levántate y ve, yo tengo que obedecer a Dios. Pero ¿qué pasa? Vemos que aquí que Dios le habla a Jonás. Y Jonás le desobedece. Y quería seguir con lo siguiente. Si Dios me lleva a mí, por ejemplo, si Dios me lleva a mí, si Dios me dice, ve a Bangladesh, que fue la última invitación que recibí para ir a levantar obra en Bangladesh. Pero si esto es de parte de Dios, Dios me da todo lo necesario para yo ir allí. Y yo no tengo que gastar de parte mía. Pero aquí vemos a Jonás. Dios le dice, levántate y ve. Y yo me imagino que Dios manda a Jonás, y lo primero que Dios hace, le manda los viáticos para que se fuera. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás desobedeció. Jonás no quiso ir donde Dios quería que él fuera. Entonces Jonás quiso, a Jonás le tocó meter su mano al drill, a su bolsillo, y comprar con su propio dinero pasajes para irse a otro lugar donde Dios no le estaba mandando. Primero, Dios lo manda a Nínive, pero Jonás invierte su dinero para irse a Tarsis, porque él creía que si se iba a Tarsis iba a estar lejos de la presencia de Dios. Y en muchas ocasiones nos pasa lo mismo a nosotros. Dios nos manda a un lugar, pero nosotros nos vamos para otro lugar y tenemos que invertir esfuerzo, muchas cosas, cuando actuamos o cuando queremos caminar en nuestra propia dirección. Entonces, aquí podemos ver una ignorancia tremenda en Jonás. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir. A mí me compró esta era palabra, para huir. Un profeta, conocedor de Dios, y quería huir de Dios. Y yo me pregunto, ¿será que tú estás tratando de huir de Dios? ¿Cuántos años llevas tratando de levantar tus propios proyectos y no has podido? ¿Cuántos años llevas tú tratando de levantar tus propios fundamentos y sigues igual? ¿Será que estás tratando de ir a un lugar donde Dios no te ha mandado? ¿O será que estás tratando de hacer algo de lo cual Dios no te ha dicho que hagas? ¿Cuántas personas han tratado de levantar sus casas, sus edificios y no los terminan? ¿Cuántas personas han tratado por años de levantar su empresa y no lo han podido?
Fue lo que le pasó aquí a Jonás. Una ignorancia tremenda. Quizá la misma ignorancia que tenemos nosotros el día de hoy. Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de hacer algo similar? Quizás en algún momento hemos tratado de huir de la presencia de Dios. Quizás a veces cuando nos airamos contra, creemos que Dios no nos ve. Creemos que Dios, creemos que Dios no toma en cuenta eso. Pero es que Dios es Dios omnisciente, Dios todopoderoso, Dios omnipresente. Y todo lo que tú hagas o dejes de hacer está siendo conocido por Dios. Entonces, ¿qué diremos a la ignorancia de Jonás? Con su experiencia en el servicio de Dios. Vaya conmigo a Segunda de Reyes capítulo 14. Dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes capítulo 14. Versículo 25. Dice la palabra de Dios. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. ¿Por qué? ¿A qué viene este texto? Son experiencias del servicio a Dios. El servicio a Dios no es por la belleza física que tengamos nosotros, sino por la belleza que hay en el corazón. Samuel aquí creía, retomando la vida de David, cuando Samuel va a ungir a David, Samuel se basa en la belleza de los hermanos de David, y Dios le dice: Samuel, yo no miro lo que tú miras, Dios mira el corazón. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento en que yo tomé una decisión en mi corazón y la transmití a mi mente, Dios ya conoce eso. Dios ya sabía que Jonás iba a escapar. Dios ya lo sabía. Entonces, si yo sé que Dios conoce mi corazón, conoce mi pensamiento, ¿para qué tratar de engañar a Dios? ¿Para qué tratar de huir de la presencia de Dios? Jonás creía que podía escapar de la presencia de Dios. ¿Y qué dirá? ¿Y qué dirá? ¿O qué diremos del hombre de hoy? ¿Qué diremos de nosotros? ¿Cuántas veces habremos tratado de escapar? Tú y yo podremos escapar de la mirada de nuestras esposas. Tú y yo podremos escapar de la mirada de tu pastor. Tú y yo podremos escapar de la mirada de nuestros vecinos. Pero de la mirada de Dios no podemos escapar. Y esa es la condición del hombre actual. Creemos que escapamos de la mirada de Dios, pero no es así. Primer punto, cuando Jonás quiso huir de Dios. ¿Qué pasa cuando el hombre pretende o cuando el hombre quiere huir de Dios? Jonás quiso huir de Dios, pero vamos a mirar qué pasó. En primer lugar, cuando comenzó a no querer ir a donde Dios le mandaba y quería hacer conforme a su propia voluntad, estaba tomando la actitud de Adán y de Eva. Recordemos que Dios le dice a Adán: de todos los frutos del huerto pueden comer, pero menos de uno. Pero cuando ellos pecaron, en Génesis capítulo 3, vamos a Génesis capítulo 3. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos
y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Yo hago aquí un pequeño paréntesis. Dios le pregunta, Adán se esconde. Y yo me imagino a un Adán tomando a Eva de la mano. Venga, escondámonos. Pero qué ignorancia. Escondernos de Dios. Qué ignorancia tan abrupta la del hombre en el Edén. Tratar de esconderse de Dios. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaban? Si Dios es omnisciente, si Dios es omnipresente, lógico que ellos sabían. Pero es que el hombre siempre trata de engañar su voluntad o su mente. Entonces sigue diciendo el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Miren la condición del hombre de hoy. El hombre primero se esconde de Dios, pensando que quizás Dios no me verá. Y cuando Dios lo confronta, el hombre dice: no, Señor, yo no fui culpable, fue la mujer que tú me diste. El hombre siempre quiere descargar su culpa. Lamentablemente, allí todavía Adán no conocía que había un Redentor. Pero hoy sabemos que hay un Redentor. Pero el hombre de hoy sigue descargando su culpa en otros. Pero el día de hoy, el hombre de hoy sigue descargando su culpa en otros. Y entonces Dios le pregunta a la mujer, le dice a la mujer: ¿qué hiciste? Y la mujer, lógico, ella también trató de descargar su culpa en otro, descargó su culpa en el diablo, en la serpiente. Señor, la serpiente me engañó. Y esto es una cadena que hay que romper. Siempre estamos descargando nuestra culpa en otros. Déjeme decirle, como el cántico que se cantó ahora: nuestra culpa ya Él la cargó. Cristo eso la cargó en la cruz del Calvario. Ya no tenemos por qué echarle la culpa a otros. Parémonos como hombres de frente y diga al Señor: he pecado. Hagamos como hizo el hijo pródigo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. Y acojámonos a la misericordia de Dios. Y Jonás también sabía esto. Pero Jonás que quería también esconderse como lo hizo Adán y Eva. Entonces, cuando su propia actitud hacia sus semejantes no era correcta, ¿qué pasa? La actitud de Adán no fue correcta con su semejante, que era su esposa. Él descargó su culpa en ella. Y la actitud de la esposa no fue correcta porque descargó su culpa en otro, que era la serpiente. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser conscientes de esto. Conscientes de esto, que a Dios no podemos engañar, no podemos escapar jamás de la presencia de Dios. Es decir, que usted y yo debemos tener una mejor actitud con nuestros semejantes. ¿Cuál es tu actitud con tu semejante? ¿Cuál es tu actitud con tu esposo, con tu esposa? ¿Cuál es tu semejante? Es la persona más cercana. Tu hijo puede ser tu semejante. ¿Cuál es tu actitud con tu hijo? ¿Acaso estás descargando tu culpa sobre tus hijos? ¿O los hijos están descargando la culpa sobre otro hermano? La actitud de Jonás es una actitud adánica. Y recordemos que nosotros ya no pertenecemos a los adánicos, sino al segundo Adán, a Cristo Jesús. ¿Cómo es tu actitud con tu hermano? ¿Cómo es tu actitud, esposas? ¿Cómo es tu actitud con tu esposo? Hijos, ¿cómo es tu actitud con tus padres? Padres, ¿cómo es tu actitud con los hijos? ¿Sobre quién estamos descargando nuestras debilidades? Segundo, nadie puede escapar de Dios. Nadie. Ni tú ni yo. Profeta alguno, nadie podrá escapar de Dios. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 139.
versículo 7. Dice la palabra de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si al Seol hiciere mi estrado, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vemos en este versículo, en el Salmo 139, en el versículo 7 y en el versículo 8, estamos viendo la actitud, el pensamiento de un hombre rendido. ¿Tú ya te rendiste? Esposa, ¿ya te rendiste a la voluntad del Creador? Esposo, ¿ya te rendiste a la voluntad del Creador? ¿O todavía estás caminando en tu propia voluntad? Porque aquí vemos la actitud de un hombre rendido. Dice el versículo 11: si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz para Dios. Es decir, que Dios lo conoce todo. No importa que nos escondamos en medio de la oscuridad, allí está Dios. Porque para Dios no hay tinieblas. Porque si tú estás en las tinieblas, en la oscuridad, la luz de Cristo te irradia, te alumbra, y allí podemos entonces recibir del Señor. Entonces, uno, es imposible escapar de su presencia. Lo dice el versículo 7. Es imposible escapar de la presencia de Dios. Y hay cosas tan tremendas que miremos al pueblo de Israel. Cuando Dios lo saca de Egipto, había una nube. Y esa nube sigue hasta el día de hoy. La nube era la presencia de Dios. Y hoy Dios sigue brindando su presencia, pero muchos quieren escapar de ella. ¿Por qué? Porque es que la carne es muy buena. Porque es que el humanismo es muy bueno. Es que yo acomodarme a lo humano es muy bueno. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones. Y tenemos nosotros que pensar en esto: ¿presencia de Dios o presencia del mundo? ¿Qué queremos? Vemos que Jonás, cuando Dios le decía a Jonás, levántate y ve, se sabe que Jonás iba con la presencia de Dios. Porque siempre que Dios manda a alguien a una obra, él siempre va. Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 28:19. Por tanto, y así decimos a todas las naciones, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días. Es decir, cuando Dios nos manda a una comisión, Dios siempre va con nosotros. Pero ¿qué hizo Jonás? Él prefirió embarcarse en otro lugar, para Tarsis, con el mundo. Con el mundo. Se unió al mundo. Y aquí vemos cosas muy tremendas. El consejo que la palabra de Dios nos da es que no tratemos de escapar de Dios, porque Él te descubre públicamente. Cuando tú y yo tratamos de escondernos de Dios, Dios nos descubre públicamente. Segundo, es imposible escapar de su poder. Imposible. Salmo 8, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios. Salmo 8, versículos 3 y 4 dice: cuando veo los cielos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros? Jonás sin Dios no era nada, pero trató de huir de Dios. Tú, ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo sin Dios? ¿Qué somos nosotros sin Dios? ¿Por qué tratamos de huir de Dios? Porque sin Dios no somos nada. Lo dice la misma palabra. Pero con Dios, ¿qué somos? Somos hijos de Dios. ¿Qué es mejor para ti? ¿Qué es mejor para mí? La palabra de Dios dice que sin Dios no somos nada. Pero con Dios, acá valemos un tesoro. Aleluya. Aleluya. Es imposible escapar del propósito de Dios. Eso es imposible. Vamos a mirar los propósitos de Dios. Dios tenía un propósito para Nínive.
Y Dios utilizó, para Dios cumplir este propósito, Dios utilizó a Jonás. Pero Jonás no sabía. Porque a veces me es complicado yo saber cuál es el propósito de Dios. Pero ya el propósito de Dios está revelado acá. Ya está revelado acá. El propósito de Dios ya está revelado. Jonás no lo sabía. Y vamos a Juan capítulo 4, versículo 3. Juan 4, versículo 3 y 4. Dice la palabra. Dice la santa palabra de Dios. Voy a leer desde el 1. Juan capítulo 4, versículo 1 al 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, entonces, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Jesús manda a sus discípulos, pero él se va por otro lugar, porque le era necesario. Los discípulos no conocían el propósito, cuál era el propósito de Jesús al llegar a Samaria. Pero Jesús sí tenía su propósito, porque samaritanos y judíos no se relacionaban. Los samaritanos eran un pueblo inmundo para los judíos, porque era un pueblo mezclado. Entonces, pero Jesús tenía un propósito al ir a Samaria. Y podemos ver que el propósito era la conversión de Samaria. Y al igual que Jonás, el propósito de Dios era la conversión de Nínive. Pero Jonás no lo sabía. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Porque tú y yo necesitamos ser sensibles a la dirección de Dios. Porque tú y yo necesitamos ser sensibles a la voluntad de Dios. Es imposible escapar del plan de Dios. Imposible. En Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 nos habla del propósito de Dios en Jesucristo. ¿Cuál fue el propósito de Dios en Jesucristo? El venir, su sacrificio, ser exaltado, pero hay un propósito mucho más allá, y es que toda lengua o toda rodilla se postrará ante la presencia de Jesucristo. Toda rodilla, ese es el propósito. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, dice la palabra. Apocalipsis 5, versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es la suprema exaltación a Jesús. Por eso dice Filipenses que toda rodilla se doblará, toda. Entonces, no tratemos de escapar de Dios. Vamos a obedecerlo. Vamos a obedecerlo. Tercer punto, lo que Dios hizo. ¿Qué puede hacer Dios o qué hace Dios cuando tú y yo le desobedecemos? Primero, usted tiene que pararse frente a la cruz de Cristo y entender quién es Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? Para mí, Dios es el supremo Adonai. Para mí, Dios es el eterno y maravilloso dueño del universo. Para mí, Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Rapha, Dios sanador. Jireh, Dios proveedor.
Para mí Dios es el único, el yo soy, el grande, el poderoso. ¿Y cómo puedo yo pararme frente a ese Dios todopoderoso y negarme a hacer su voluntad y negarme a obedecerlo? Ay, hermanos, Dios no nos ha consumido porque Dios es misericordioso. Dios no nos ha consumido porque Dios es maravilloso. ¿Qué le pasó a la primera generación? ¿Qué le pasó al primer mundo, al mundo antediluviano? ¿Qué le pasó? Desobedecieron a Dios. En Génesis capítulo 6 la palabra de Dios nos habla lo que hizo Dios cuando su pueblo, cuando el mundo le desobedeció. Y nosotros creemos que ese Dios que anegó la tierra, que anegó el mundo, que es un Dios de misericordia. Creemos que porque es un Dios de misericordia, en este tiempo donde hay tanta maldad, tanta rebeldía, tanta cosa, no hará otra cosa quizás peor. Seguro que lo hará. Seguro que lo hará. ¿Qué hizo Dios? Primero lo detuvo en su huida. Dios está deteniendo a hombres que están huyendo. Jonás 1, 4 al 6 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Dónde está nuestra maldad? Yo me pregunto, ¿dónde está nuestra maldad? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando sus pasajes entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Miremos aquí algo tremendo. Jonás huye. Y lo que a mí me dice aquí la palabra es: Jonás huyó porque él tomó su propia decisión. Él caminó en sus propias fuerzas. Él se proyectó un viaje en su propia fuerza, ignorando la obra de Dios, dejando la obra de Dios a un lado. Dios te llamó con un propósito, pero tú dejaste el propósito de Dios y te enfocas en tu propio propósito. Dios llama a Jonás para un propósito, pero Jonás se enfoca en su propio propósito, abandonando el propósito de Dios. Hermano, no camines en tu propio camino. No camines ni confíes en tu propia prudencia. No lo hagas. No camines en tus propias fuerzas. Apóyate en las fuerzas del Señor. Segundo, Dios descubrió a los pecadores lo que Jonás había hecho. ¡Qué peligro! Un profeta de Dios, y Dios lo descubre públicamente a los pecadores. ¿Cuántos evangélicos no han caído en vergüenza? Que han caído en adulterio, fornicación, mentiras, muchas cosas, y Dios los ha avergonzado. ¿Sería que Jonás perdió la vergüenza? Dice el versículo 7 al 10. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal.
y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y qué pueblo, y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Podríamos decir que sin vergüenza. Jonás perdió la vergüenza. Podríamos decir: Jonás perdió la vergüenza. Pero sigue diciendo, versículo 10: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Primero, vemos algo tremendo. Cómo Dios avergonzó aquí a Jonás frente a pecadores. Lo avergonzó. Y yo te digo a ti, ¿será que Dios se olvidó de nosotros, que no nos ha avergonzado? No. Porque pecamos. Porque caminamos según nuestras fuerzas, según nuestro entendimiento. Hemos abandonado la obra de Dios para hacer nuestra obra. Nos ocupamos más de lo nuestro que de lo de Dios. ¿Cuántas cosas ocultas hay en los corazones? ¿Cuántos pecados ocultos? ¿Cuántas rebeldías ocultas? Dios es misericordioso. Pero Dios acá hace público a Jonás. Y lo más tremendo, mire lo que pasa. Obligó a Jonás a confesar su pecado ante todos ellos. Dios obligó a Jonás a confesar su pecado ante todos ellos. Versículo 11 al 16. Dice la palabra: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar. Mente suicida. ¿Por qué? Porque cuando huimos de Dios, viene otro y nos mete pensamientos. Y ya Jonás aquí tenía ya una mente suicida. Qué tremendo. ¿Cuántas veces, quizás tú, que no has seguido a Dios conforme lo manda la palabra, has pensado en eso? Quizás tú habrás pensado en algún momento: mejor fuera estar muerto. Mente suicida. Mejor sería morirme. Mente suicida. Lo mismo que hizo Jonás. Qué tremendo. Versículo 12. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Escúchenme acá. Esta palabra me la pone a mí el Señor. No sé cuántas esposas están mirando, o cuántos esposos. Pero miremos acá. ¿Cuántas veces tú, varón, quieres servirle a Dios y tu esposa te has interpuesto? Y cuando abandonamos la obra de Dios, tú que abandonas la obra de Dios, ¿qué es lo que llevas a tu casa? ¿Qué llevó Jonás al barco, a la barca? Jonás abandonó la obra de Dios. ¿Pero qué llevó Jonás allí? Llevó muerte. Primero, una gran tormenta. Cuando abandonamos la obra de Dios, llevamos tormenta. Estamos arrastrando con una tormenta detrás de nosotros. ¿Qué más llevó Jonás? Desolación, lleva muerte. Cuando tú y yo abandonamos la obra de Dios, llevamos muerte. Sigue diciendo el versículo 14. Entonces clamaron a Jehová. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Versículo 15, 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor,
y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, es decir, se convirtieron. Lógico. Sacaron el mal del barco. Ya todo se aquietó. 4. Dios obligó a Jonás a rendir su voluntad, a rendirse a la voluntad divina. Capítulo 2, versículo 1 al 9. Cuando Jonás es echado al mar, la Biblia habla de un gran pez. Y tú vas a analizarlo en tu casa. Entonces, Dios obligó a Jonás a rendirse a su voluntad divina. Hermano, no peleemos contra Dios, no peleemos contra la voluntad de Dios. No te canses más de pelear contra la voluntad de Dios. 5, lo utilizó para ganar almas sin su permiso. Mire, en muchas ocasiones nosotros estamos y siempre decimos, no, Señor, espere que yo te dé permiso. Sí, Dios nos dio libre albedrío, pero Él sigue siendo el gobernador de nuestras vidas. ¿Cómo así? ¿Que Dios va a actuar es cuando yo le dé permiso? No, Dios utilizó a Jonás aún sin el consentimiento de Jonás. Y lo utilizó para ganar almas. Hermano, no peleemos más contra Dios. Usted y yo no nos mandamos. A nosotros nos mandan. ¿Y quién nos manda? Nos manda la autoridad divina, nos manda Dios. A Él tenemos que rendirnos, a Él. 6. Libró a Jonás del pez cuando él se rindió. Más tarde le enseñó cuando todavía estaba en rebelión. Dios, cuando el hombre rinde su voluntad, es cuando viene Dios en favor nuestro. La única forma para que tú y yo seamos bendecidos es cuando tú y yo rendimos nuestra voluntad a Dios. Allá en tu casa tú vas a leer Jonás capítulo 2 versículo 10. Vas a leer, ojalá leyeras todos los 4 capítulos de Jonás, para que tú te des cuenta de la gran bendición que hay cuando tú permites o cuando tú cedes tu voluntad a la voluntad de Dios. La gran bendición que hay cuando cedemos nuestra voluntad, cuando quebrantamos el yugo de nuestra voluntad y cedemos para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. La bendición tan grande que hay. Yo te invito a ti, hermano. La única forma que puede haber bendición para ti y para mí, para cualquier persona, hombre, mujer, joven o niño, es cuando rendimos nuestra voluntad a la voluntad divina de Cristo Jesús. Para terminar con el 4 punto, Dios siempre trata con los rebeldes. Siempre hay de Dios un trato para los rebeldes. Tú y yo quizás hemos sido tratados, o fuimos tratados en un pasado por nuestra rebeldía. Quizás sufrimos, quizás algunos perdimos nuestros padres por nuestra rebeldía. Quizás algunos esposos perdieron sus esposas o viceversa por su rebeldía. Quizás algunos hijos han perdido sus padres por su rebeldía. Pero siempre hay un trato de Dios, porque esto siempre tiene que ver con el trato de Dios. Primero, nosotros creemos que la justicia de Dios tarda, pero la justicia de Dios es la única justicia que no cojea. Ella llega. La justicia de Dios llega para el rebelde y llega para aquel que tiene su voluntad sujeta a la voluntad de Dios. Esa justicia siempre está ahí, siempre. Podemos mirar la justicia de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8. Cuando nos habla cómo Dios le da un mandato a Noé, pregonero de justicia, y le manda a construir el arca, y él empieza a construirla. Trabaja en esta arca durante 120 años y predique la palabra de Dios. Se burlaban de él, nadie le creía. ¿Y cuál fue la justicia de Dios?
Dice la Biblia que se abrió las cataratas de los abismos del cielo, las cataratas, todo se abrió y empezó agua a caer, agua a brotar, agua, porque esa es la justicia de Dios. Dios no puede ser burlado. Tú y yo no podemos escondernos de Dios. Tú y yo no podemos darle la espalda a Dios. Jonás quiso darle la espalda a Dios, porque huir de Dios es igual que darle la espalda a Dios. Cuando tú y yo le damos la espalda a Dios, perdemos. Jonás fue un perdedor por haberle dado la espalda a Dios. Solamente fue restituido cuando él se arrepintió estando en el vientre del pez. Él se arrepintió. Segundo, Dios todavía espera mucho, pero un día los tomará con su mano y nadie escapará. Nadie escapará. Hechos 17, 30 al 31. La palabra de Dios es clara. Los resultados finales en la vida de Jonás fue el ver toda una nación convertida glorificando a Dios. Ese fue el resultado final. Quiero decirte lo siguiente, que si Jonás no le hubiera dado la espalda a Dios, Jonás no hubiera pasado por el proceso por el que pasó. De manera que a veces tú y yo estamos pasando por procesos duros, donde el sol está quemando nuestra cabeza. Quizás tú y yo estamos pasando por un proceso fuerte, nuestra economía. Quizás estamos pasando por el proceso de nuestra salud. Recordémonos de Jonás. Le dio la espalda a Dios. Dios tuvo que tratarlo. No permitas tú que el trato de Jonás venga sobre tu vida. No permitas tú. Rinde tu voluntad. Rinde tu voluntad a la voluntad del Maestro. Porque algún día regresará, y muy pronto regresará nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que todo el mundo, toda rodilla, esto significa que todo el mundo le verá y tendrá que doblar su rodilla. No importa cuántas veces le diste la espalda a Dios, pero cuando Él regrese, tú que le diste la espalda a Dios, tendrás que doblar tu rodilla ante Él. Hoy es el día. Vuélvete a Dios, adora a Dios, ama a Dios, entrega tu vida al Señor. Y si tú eres un evangélico como yo, pero vives una vida desordenada, vives una vida fuera de la voluntad de Dios, hoy es el día. Nivélate con la voluntad de Dios, nivélate con la voluntad del Creador y adelante. No seas un Jonás antes del pez, sé un Jonás después del pez. El pez puede representar lo que estamos viviendo ahora. Porque quiero decirte, y termino con esto, el mundo está esperando que haya un cambio. Aún muchos evangélicos como tú y como yo estamos esperando que termine la pandemia y que todo vuelva otra vez a la normalidad. No vamos a volver a la normalidad. No. Las cosas no van a seguir siendo iguales. No van a seguir siendo iguales. Para Nínive, su cultura, todo cambió. Las cosas para Nínive, después de que llegó Jonás, todo cambió. Igual para nosotros, las cosas van a ser totalmente diferentes. Porque termina esta pandemia y viene otra cosa más abrumadora para el mundo. Así es que hoy es el día. Vuélvete a Dios. No le des la espalda a Dios. Glorifica a Dios en tu corazón. Y que tu vida muestre que eres hijo de Dios. Amado Dios, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, si en algún momento, Señor, te hemos dado la espalda, Señor, pedimos perdón. Padre, en el nombre de Jesús, si en algún momento, Dios mío, hemos dejado de rendir nuestras vidas a ti, perdónanos, Señor. Pero, Señor, hoy, Padre, yo quiero ser un hombre, Señor, parado frente a ti sin darte la espalda, Señor, a lo que tú me mandes, Señor, a lo que tú me digas que haga, Señor, dispuesto a hacerlo, Señor, para glorificar tu nombre. Así te pido, Padre,
por todos mis hermanos, por tu iglesia amada, que estemos dispuestos, Señor, a aferrarnos, Señor, a esa roca que es Cristo Jesús. Pedimos, Señor, tu paz y que tu nombre sea glorificado. Amado hermano, el año pasado, en el mes de mayo, Dios me mostró, y lo dije en la iglesia, una oscuridad impresionante que venía sobre Colombia. Pero también me mostró una roca inmensa, y muchas personas, cuando iba llegando las tinieblas, se aferraban a esa roca. Hoy estamos viviendo, un año después, las tinieblas del COVID-19. Y muchos estamos parados en la roca. Yo te animo a que no sueltes esa roca que es Jesucristo. Que Dios te bendiga. Nos veremos el domingo a las 6 de la tarde. Dios te bendiga.